Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Estamos en los primeros meses de 1809. El ejército español ha sido vencido por las tropas francesas. El ejército inglés, que vino en nuestra ayuda, también ha sido vencido y embarcó con el rabo entre las piernas hacia su casa. La lucha contra el francés seguirá durante los siguientes 6 años, aunque en un principio hay que dar tiempo al tiempo para que el ejército español, vencido pero no disuelto, vuelva a coger forma y las tropas inglesas del Lord Wellington al frente vuelvan a la península para ir haciendo retroceder hacia los Pirineos a los franceses. Mientras esto toma forma, en territorio español empiezan a formarse las guerrillas, forma de luchar muy importante en este conflicto bélico. ¿Realmente cómo se formaron estas guerrillas? Pues está claro que son movimientos populares, pero su creación depende de muchos casos de un hecho, de una persona que dé un paso adelante y de la facilidad de encontrar del mismo a un grupo de colaboradores. Veamos algunos ejemplos. Jerónimo Merino, llamado el cura Merino, era párroco de Villoviado, en la provincia de Burgos. Un mal día entraron los franceses en la iglesia, donde don Jerónimo estaba diciendo misa. Mataron a los fieles y lo obligaron a cargar con los instrumentos de la banda de música del regimiento. En cuanto pudo, el sacerdote huyó y consiguió reunir un grupo de mozos y su guerrilla creció hasta constituir una fuerza capaz de controlar el espacio entre el sur de Cantabria y el Alto Ebro. Julián Sánchez, el Charro, era el herrero de un pueblo pequeño de Salamanca. Cuando los franceses pasaron por su herrería, se llevaron todas las herraduras hasta dejar a Julián sin el fruto de su trabajo. Poco le costó reunir un grupo de jóvenes del pueblo y lanzarse a la acción. Francisco Espoz y Undaín, que pasó la historia como Francisco Espoz y Mina, campesino de Idocín, Navarra, admiraba a su sobrino Javier Mina, un muchacho avispado que era estudiante y que lideraba una partida de guerrilleros en las que se incorporó Francisco. El 29 de marzo de 1810, Javier fue apresado por los franceses y Francisco se decidió a liderar la guerrilla y cambió su nombre añadiendo el apellido de su sobrino, siendo conocido como Espoz y Mina. Con el tiempo, su guerrilla fue una de las más numerosas y acabó siendo uno de los guerrilleros más famosos de la Guerra de la Independencia. Juan Martín Díaz, el Empecinado, era un carbonero de Castrillo de Duero, en Valladolid. Un mal día entraron los franceses en el pueblo y asesinaron a sus padres. Juan subió al desván, encontró un viejo trabuco, llamó a su hermano y ambos se echaron al monte. 2 hombres y un trabuco, y aquí el germen de una guerrilla. Al cabo de una semana eran ya 10 combatientes, y pasado un mes alcanzaron a ser 100, entre armados y desarmados. Juan Martín Díaz llegaría a mandar miles de hombres, y terminaría siendo teniente general y comandante del 7º Cuerpo de Ejército. Y también hubo mujeres liderando guerrillas, como fue el caso de Catalina Martín López de Bustamante, que tras el saqueo de su ciudad, Medina de Rioseco, por las tropas francesas, se incorporó en la partida de su tío Toribio Bustamante, llamado el Caracol, y posteriormente a la de Antonio Morillo, y que el 18 de febrero de 1810 de madrugada, su partida atacó a un grupo de soldados franceses que pernoctaban en la localidad extremeña de Valverde de Leganés, en donde mató con sus propias manos más de 10 franceses, dejando su partida guerrillera un centenar de muertos. Por esta acción, en marzo de ese año, se le dio el título de alférez de caballería. Poco más sabemos de ella, salvo que sobrevivió al conflicto y en 1815 residía en Zafra, desde donde realizó un escrito al intendente general del ejército de Extremadura reclamando sus haberes.
Y hubo más mujeres integrantes en partidas guerrilleras, como fueron Susana Claretona, que colaboraba con los sumatenes, o Francisca de la Puerta, que era navarra, y que se significó en la guerrilla de Toribio Bustamante, el Caracol, y Antonia Javiera Caparrosa, que se incorporó a las guerrillas con 60 años. Todo un reto. Otras mujeres se dedicaron a ejercer de informadoras de los guerrilleros sobre los movimientos de las tropas francesas, como María García la Tinajera, de Ronda, hasta su detención, Josefa Bosch Garballo, la Pardala, de Morella, desde donde pasaba información a la guerrilla de José Millán, conocido como la guerrilla del Fraile, y que por ello fue ahorcada el 17 de agosto de 1811. O el caso de Ramona de las Casas, barcelonesa, que ejerció sus labores de información sin ser descubierta, usando como tapadera el ser la amante de un oficial francés. Y otras muchas mujeres se dedicaron a liberar a las tropas españolas de sus reclusiones, como María del Carmen Silva, conocida como la Portuguesa, Raimonda Bosch Espinós y María Ángela Tellería, conocida como la Vasca. Y así se fueron formando las guerrillas españolas, y empezaron a aparecer leyendas sobre sus líderes. Del empecinado se decía que unos años antes de la llegada de los franceses se dedicaba a cortar leña y con su pollino la transportaba y vendía entre los vecinos de distintos pueblos. Pero esta actividad estaba prohibida por las leyes forestales de Castilla. Un día, al entrar a Aranda, fue detenido y encerrado en un corral junto con su pollino y su carga de leña durante una noche, a la espera de que al día siguiente le requisaran la carga y lo arrestaran durante un par de semanas en la cárcel de Aranda. El escape del corral parecía imposible, pues estaba cerrado por paredes lisas y altas. Pero para el empecinado nada era imposible. Con la ayuda de su navaja y a fuerza de trabajo y de paciencia, logró labrar en la pared un cierto número de huecos lo bastante profundos para apoyarse en ellos. Y por esta escalera improvisada pudo llegar hasta lo alto de la tapia. Cualquier persona hubiera saltado y huido, pero este hombre no era uno más. Descendió otra vez al interior del corral y cogió su faja de punto de seda, tiró al suelo a su burro y le ató por las 4 patas, como suelen hacerse con los corderos. Hecho esto, se cargó el animal a su espalda y escaló de nuevo la pared. Una vez arriba, desató las patas del asno y con la misma faja lo hizo bajar poco a poco al otro lado de la tapia. Después, saltó, montó en el paciente animal y huyó en busca de un sitio seguro en los montes próximos. Del cura Merino decían que antes de convertirse en guerrillero era conocido como cura de mesa y olla, y que decía que luchar contra los enemigos de Dios era perfectamente legítimo. Llegó a reunir en torno a su grupo guerrillero a un grupo de curas de su mismo talante de los pueblos de Coruña del Conde, Tinieblas, Huerta de Abajo, Palacios de la Sierra, San Leonardo, Espeja y La Gallega. También fichó a Fray Juan Marín, monje de San Pedro de Altanza, y a los ermitaños de San Roque, San Juan y Nuestra Señora de la Cuesta. Vamos, que ya solo les faltaba el obispo para tener a toda la diócesis entera. Y las guerrillas surgieron sobre el terreno patrio para incordiar a los franceses. Es cierto que en los últimos tiempos los historiadores quitan peso al papel que desempeñaron las guerrillas en la lucha contra el francés, pues las grandes batallas decisivas fueron desarrolladas por ejércitos profesionales. Pero también es evidente que sin el papel molesto y desesperante de las guerrillas y su capacidad para fijar cientos de miles de soldados franceses a un territorio que no podían dejar de ocupar, cumplieron un papel que dejó las manos libres a los ejércitos regulares. No hay mejor testimonio de aquello que las memorias de los oficiales franceses, que reflejan las 1000 maravillas de la inquietud, la zozobra de aquellos ocupantes rodeados de un ambiente hostil, sabedores
que en cualquier momento podía llegar la sorpresa, la trampa por el medio inesperado, convencidos de que cada vecino era un enemigo implacable y que su vida corría peligro durante el sueño. Todos hablaban del insoportable infierno de España. Pues sí, efectivamente, las guerrillas españolas fueron un verdadero infierno para el ejército francés, pues de alguna manera jugaban con ventaja. Eran conocedoras del terreno y de todos sus atajos, ya que los franceses en aquellos tiempos no disponían de Google Maps y la cartografía que se tenía era muy deficiente. Su vestimenta les hacía confundir con el resto del pueblo, mientras que las tropas francesas se identificaban a la lejanía. También tenían la logística resuelta. Algunos incluso llegaban a dormir en su propia casa. Estaban en territorio amigo, mientras que las tropas de ocupación estaban en territorio hostil. Y realizaban una guerra total. Todo valía con tal de fastidiar al francés, desde envenenar los piensos que se daban a los caballos, crear trampas en los caminos, dar direcciones equivocadas, quemar cosechas, destruir puentes, todo estaba permitido. Y que no es cual en el mundo. Tenemos casos recientes como la guerrilla del Vietcong, en la que no pudo hacer nada todo el todopoderoso ejército estadounidense en los años 70 de la pasada centuria, o en este mismo siglo, el enfrentamiento con los talibanes en Afganistán. Cuando los franceses evaluaron la incidencia de la guerrilla en su ejército, llegaron a la conclusión de que cada 100 mulos que cruzaban el Pirineo con suministros, municiones o armas, solo 23 conseguían llegar a su destino. Todo un éxito de las guerrillas. Y Napoleón, ya en su retiro de Santa Elena, en donde tuvo tiempo para pensar, dejó escrito en sus memorias: los españoles desdeñaron sus intereses particulares para fijarse solo en sus ideales y en vengar las injurias recibidas. Se rebelaron y corrieron todos a las armas. Los españoles en masa se condujeron como un hombre de honor. Analicemos un poco los componentes de estas guerrillas, sus formas de actuación, integrantes e incluso las contraguerrillas organizadas por el gobierno de José I para combatirla. El hispanista e historiador Ronald Fraser ha realizado un estudio sobre la procedencia laboral de los líderes de las guerrillas, y en él cuantifica que 40 eran clérigos, 28 militares, 14 funcionarios, pero la gran mayoría eran labriegos. En lo que afecta a los componentes de la tropa, fueron las derrotas aplastantes del otoño e invierno de 1808, cuando se produjeron un elevado número de lo que en el ejército llamaban dispersados, eufemismo que se aplica a los que habían huido, que seguían decididos a luchar y encontraron en la guerrilla una solución como alternativa a seguir luchando, evitando la posibilidad de ser arrojados sin preparación en medio de una batalla abierta o una casi muerte segura. En una partida bien organizada podían aspirar a una paga superior a la del ejército, una parte del botín capturado, a una cantidad de comida satisfactoria y a la ausencia de la dura disciplina militar. No era mal sitio para estar, en su mayoría eran jornaleros y asalariados del campo, y en la guerrilla encontraron cobijo. Y un hecho curioso: a partir de 1810, cuando el ejército francés tuvo que recurrir a tropas de otros países, hubo un número significado de estas que, huyendo del ejército francés, acabaron en las guerrillas. En algunas de ellas, especialmente en aquellas próximas a la frontera francesa, con el paso del tiempo hubo unidades en las que la mitad aproximadamente de sus componentes eran alemanes e italianos. En total, en el territorio español se contabilizaron unas 390 partidas guerrilleras durante el periodo en que duró el enfrentamiento bélico, que no existieron simultáneamente, variando su número a lo largo de toda la guerra y cambiando también mucho el número de sus componentes. Las dos partidas más grandes, la de Esposo y Mina y Juan Martín el Empecinado, llegaron a reunir en 1811 entre 3.000 y 4.000 hombres, y al final de la guerra cerca de 10.000.
Un tema vital para las guerrillas era el armamento y la pólvora. En un principio lo obtuvieron de suelo existente en las poblaciones, pero conforme fue pasando el tiempo, fueron sacándolo de los enfrentamientos con las fuerzas de ocupación, y en los últimos años del conflicto lo recibían de los depósitos militares españoles y de las fuerzas británicas. La estrategia de la guerrilla no era luchar por una gran victoria, que impediría al enemigo tomar el país, sino que se centraba en atacar las columnas enemigas más débiles para capturar suministros de alimento, armas, municiones, caballos y hacer prisionero a oficiales de alto rango. Los guerrilleros solo atacaban cuando tenían una buena posibilidad de victoria. Usaban la táctica de una sola bala, es decir, cada guerrillero solo llevaba una bala, un solo disparo al principio de la emboscada y a continuación la lucha cuerpo a cuerpo, con bayonetas, dagas, lanzas, una forma de luchar al estilo campesino que causaba a un enemigo no familiarizado con el combate cuerpo a cuerpo muchas bajas, y un objetivo que llevaba cada uno de los atacantes tenía que hacerse con un caballo del enemigo, por el método que fuera, para incorporarlo a la caballería de la guerrillera. Pese a todo, la porción de jinetes y de guerrilleros a pie en la guerrilla no excedía de unos 6 a finales de 1811. Las guerrillas necesitaban sus propios ojos. Tenían sus redes de espías organizadas que les proporcionaban información acerca de la fuerza del enemigo, sus movimientos y de alguna manera con esa información las guerrillas dirigían sus acciones. Veamos un caso. El 25 de mayo de 1811, Espoz y Mina es informado por uno de sus ojos que un convoy francés con 100 carros partía de Victoria rumbo a Francia con más de 1000 prisioneros españoles e ingleses y el botín de guerra que había conseguido el general Masseña en su campaña de Portugal. Como escolta llevaba 1650 soldados. La ruta a seguir pasaba por el puerto de Arlabán, entre Álava y Guipúzcoa, sitio ideal para atacarlos, pero había un problema. Su guerrilla se encontraba a 85 kilómetros de ese punto. Espoz y Mina no dudó un minuto, puso sus 4000 hombres a marchas forzadas, y en 2 días y una noche se encontraba perfectamente situado en el lugar previsto de la emboscada. Y sucedió el enfrentamiento, con la táctica habitual, un disparo por hombre y luego la lucha cuerpo a cuerpo. Y el resultado fue 140 muertos franceses, 160 heridos y el resto salieron huyendo por donde habían venido. Los prisioneros fueron liberados y se incautaron de 70 carros con 4 millones de reales y grandes cantidades de pólvora y municiones. El que se libró de la quema fue el general Masseña, que se había quedado rezagado en Victoria sin que nadie sepa a fecha de hoy si su retraso fue debido a alguna información que conociera sobre los movimientos de la guerrilla o a otra causa. Para combatir a los insurrectos, las autoridades francesas ofrecieron por los cabecillas importantes recompensas e intentaron igualmente comprarlos con dinero y cargos para que se cambiaran de lealtad. Sin embargo, los resultados de dichas políticas fueron insignificantes. Un ejemplo nos lo relata en sus memorias el guerrillero Francisco de Longa, quien, ante un intento de soborno por parte de 2 enviados por las fuerzas francesas, un español y un francés, al español lo fusiló de espaldas y descuartizó, y al francés también lo fusiló de espaldas y lo tiró al Ebro para que sus aguas lo llevaran hasta las tropas francesas. Veamos ahora por regiones cómo se desarrolló la guerra de guerrillas. En Cataluña, la existencia de somatenes y migueletes hicieron que ésta se mantuviera viva hasta el final de la contienda. La geografía, una franja costera, valles en paralelo y un frondoso Pirineo, era una tierra muy propensa para los movimientos guerrilleros. De hecho, las fuerzas francesas solo fueron capaces de dominar la llanura costera de la costa de Gerona y las capitales que sucesivamente fueron conquistando. En Galicia, a primeros de 1809, las fuerzas francesas al frente de los generales Soult y Ney
entraron persiguiendo a las británicas de Moore y españolas de la Romana. Las británicas consiguieron embarcar, y las españolas empezaron a realizar una guerra consistente en evitar un enfrentamiento con el enemigo a campo abierto, realizando desplazamientos continuos y solo realizar pequeñas confrontaciones cuando todas las circunstancias fueron favorables. De esta manera, las fuerzas francesas se encontraban ante un enemigo que tenía una forma de combatir distinta, muy favorecido por el tipo de terreno que hay en Galicia, con malas comunicaciones, población dispersa, clima húmedo y una orografía accidentada y boscosa. Además, las fuerzas de la Romana fueron promoviendo la creación de guerrillas por todo el territorio, como una forma más de desgaste para las fuerzas de ocupación. Fue esta una estrategia tan buena que cuando Soult entró en Portugal a través de la frontera gallega, en su retaguardia que debía controlar el general Ney, se organizó una insurrección, capaz de reconquistar la ciudad de Vigo y poner en riesgo de supervivencia a las tropas de este general. Tan mal les fue a los franceses por Galicia que 6 meses después de que pusieran sus pies por primera vez, fueron expulsados y ya no volvieron a acercarse a Galicia en todo el conflicto. En la zona geográfica que abarca Cantabria, Palencia, Burgos, Soria, La Rioja, el País Vasco y Navarra, la guerrilla empezó a coger auge a mediados de 1809. Podemos decir que esa zona no fue inicialmente ocupada densamente por el ejército francés. Incluso las provincias de La Rioja y Soria estaban completamente abandonadas por los franceses y fueron el principal foco insurreccional que actuó como un poderoso fermento. A lo largo de 1810 y primeros meses de 1812, la situación cambió drásticamente, pues se enviaron fuerzas de ocupación a la región que, junto con las que pasaban de tránsito, fueron objetos de castigo por parte de las primeras guerrillas que se formaron. Estas se vieron obligadas para subsistir a agruparse y organizarse mejor. Los líderes más capacitados abrieron paso y las duras experiencias hizo que aquellos hombres acabaran encuadrándose en 4 grandes guerrillas de más de 1.500 hombres: las de Espocimina, Durán, el Curomerino y Longa, y otras 9 partidas de al menos 300 o 400 efectivos. A partir de mediados de 1811, un general español, el general Mendizábal, fue el encargado de organizar y coordinar estas partidas de guerrilleros, poniendo en principio su centro de operaciones en el valle de Liébana e identificando a las mismas como el 7º Ejército. En los años finales de la guerra, este ejército estaba formado por 5 divisiones y tenía entre 20.000 y 25.000 combatientes, que sirvieron, entre otras cosas, para evitar el suministro de las tropas francesas en las decisivas batallas de Arapiles y Vitoria. En Aragón, tras la toma de Zaragoza, el general Suchet aplicó una política inteligente que consiguió pacificar todo el centro de la región en donde se encontraba la mayoría de la población y las riquezas. Aragón se encontraba, en 1810, completamente conquistado desde el punto de vista militar. Las únicas zonas incontroladas eran las regiones montañosas en que pequeños grupos guerrilleros hacían incursiones para recoger dinero o víveres. Conforme va pasando el tiempo, empiezan a conocerse los nombres de distintos guerrilleros de la zona, como Pesoduro, en las 5 villas, Oliva y Cantarero, en los valles de los Pirineos, y sobre todo el célebre Villacampa, en las montañas del Albarracín. Aún a pesar del movimiento de estos guerrilleros, en el interior de Aragón reinaba la calma. Los almacenes del ejército estaban aprovisionados con regularidad, gracias al producto de las contribuciones, y los soldados, alimentados y pagados, respetaban los bienes de la gente. La Mancha fue otra región de gran protagonismo guerrillero. Las provincias manchegas, con excepción de las comarcas más próximas a Madrid, estuvo la mayor parte de la guerra con una ocupación de fuerzas militares franceses bastante bajo. En consecuencia, había grandes espacios libres donde la guerrilla podía vivir y amplias zonas vacías sobre las que retirarse.
Por la Mancha pasaba la línea de comunicación imperial que unía Madrid con Andalucía, y esta había de ser defendida por los escosos guerrilleros. Para ello, la caballería francesa era un elemento adecuado, lo que obligaba a que las partidas guerrilleras a ser también montadas y de pequeñas dimensiones. Caso distinto es la provincia de Guadalajara, en donde campaba uno de sus líderes insurrectos más eficaces y decididos, el empecinado. Por esta razón, la capital tuvo que mantener con todo momento una guarnición importante con fuerzas. Las fuerzas de ocupación francesas en Andalucía solo estuvieron entre 1808 y 1812, lo que dio lugar a que las partidas guerrilleras tuvieran un desarrollo menor. En algunos casos se confundieron guerrilleros con bandolerismo, por lo que fue una de las pocas regiones españolas en donde las autoridades francesas consiguieron cierto éxito en la formación de unidades cívicas para la lucha antiguerrillera. Fue significativa la actuación de una guerrilla liderada por ballesteros, que actuaba en las serranías de Cádiz y Málaga, que creó un serio quebranto de cabeza a los mandos militares franceses. Un punto muy importante para las tropas francesas fue la ruta de abastecimiento Irún-Madrid, y en esa zona la guerrilla sí que fue muy activa. Para su protección, Napoleón designó al general francés Piquet, que disponía de una fuerza de 20 escuadrones de 200 hombres cada uno. Se establecieron depósitos intermedios en las localidades de Burgos, Aranda y Buitrago, y los destacamentos de escolta de 2 puestos consecutivos se intercambiaban a mitad de camino. Estos destacamentos pagaron un alto tributo en su enfrentamiento con las guerrillas, pues tuvieron 831 muertos y 1077 heridos, que supone prácticamente la mitad del contingente. Cuando finalizó la guerra al francés, es bien conocida la triste conversión de algunas partidas guerrilleras en cuadrillas de bandoleros. Si buscamos el origen de este hecho lamentable, nos encontramos con que el ambiente en que se vivió en la España de la posguerra, el afán de obrar cada uno por su cuenta al margen de la ley y de la autoridad, y el mismo ambiente de guerra civil que dejó vivir en paz a los españoles a partir de entonces. El bandolerismo en España duró más de 100 años, hasta bien entrado el siglo XX. Oficialmente, el último bandolero fue Juan Mingoya Gallardo, conocido como Pasos Largos, y fue abatido por la Guardia Civil en la Sierra de Málaga el 18 de marzo de 1934. En junio de 1813, tras la derrota de Vitoria, las tropas francesas fueron poco a poco retirándose de la península ibérica, y así, a finales de 1813, su retirada era ya un hecho indiscutible, que fue consecuencia de la presión ejercida por el ejército anglo-español a las órdenes de Lord Wellington, pero sin duda, la guerra de guerrillas tuvo un gran peso en la liberación del territorio español. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.